Le damos a conocer a Dios, le damos a conocer a Dios todo aquello por lo cual estamos orando y oramos en lenguas en el proceso y nos mantenemos con la atención debida en la medida que va pasando ese tiempo hasta lograr el resultado. Oramos dando gracias por lo que recibiremos, es el mayor aval, la garantía de que lo tendremos. Somos agradecidos a Dios para poder tener aquello que Él prometió. Así como tercera de Juan 2 dice que Él desea que seamos prosperados y que tengamos salud, así como prospera nuestra vida, nuestro alma. Creemos a Dios, le creemos a Dios, a Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. ¿Y qué certeza que nos da eso? Creemos más allá de las circunstancias, porque sabemos que es poderoso para cumplir sus promesas. Y esas circunstancias pueden ser totalmente adversas y pueden indicarnos a veces como que no vamos a lograr el objetivo. Sin embargo, le dimos gracias a Dios y Él se está ocupando de eso, porque entregar a Dios nuestra petición es entregar en manos de quien nos va a proveer de aquello por lo cual oramos. Como les dije, esas circunstancias pueden ser totalmente adversas, pero sabemos a quién creemos, sabemos a quién hemos creído desde un principio. Vamos al libro de Romanos, por favor, en el capítulo 4, donde enseña acerca de la creencia. Romanos 4, en el versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, acá está hablando de Abraham, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Qué situación? Dios le había dado una promesa y las circunstancias no decían que eso iba a ser así, que iba a tener un resultado. Dice la palabra que que Dios y Abraham eran como amigos. Abraham tenía una confianza plena totalmente y hablaba con Dios de esa manera con él. Dios le hizo la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo en su vejez. Pero lo más impresionante acá es que Sara era estéril. No estábamos hablando solamente de una señora que ya no tenía edad, sino que era estéril. En el versículo 20 dice, tampoco dudó, y eso es una de las claves, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ese versículo encierra los pasos a seguir en el camino que transitamos hasta obtener lo que queremos. En el versículo 21, plenamente convencido
ese plenamente es lleno a desbordar. Él estaba totalmente seguro, totalmente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ese todo es sin excepción. Ese es sin excepción. Él sabía que era absoluto. Vamos al libro de Marcos, por favor, en el capítulo 11. Jesucristo, en su ministerio, les enseña en ese momento una promesa de Dios a los hombres. Y acá da otro ejemplo de lo que es la creencia. Habíamos visto recién en el versículo 21 de Romanos 4, que dice de que era también poderoso para hacer todo sin excepción. Es absoluto. Y acá en Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero ese todo es con distinción, porque podría creer o no podría creer alguien. Podemos fluctuar también. Pero esta es la diferencia entre lo que les nombré recién en el versículo 21, que es sin excepción, y aquí con distinción. Esta creencia de la cual habla es la fe común, pistis, ¿recuerdan? Y vamos ahora a leer el archiconocido versículo, de hecho es el que ejemplifica esta enseñanza, es el versículo central, que está en Hebreos 11. Hebreos capítulo 11, comenzando en el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra pues es un nexo de afirmación. Esa solita palabra es un nexo de afirmación. Eso es el puntapié inicial de este versículo, ya de entrada. La creencia, o fe, como dice el versículo, es un principio de acción y poder. Y en el versículo de ese mismo capítulo, en el versículo 6, Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, y acá no es opcional, que el que se acerca, aquel que confía a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la actitud correcta. Con creencia, con confianza, creyendo y sabiendo y creyendo que es galardonador de los que le buscan. Fijarnos una meta no es lo mismo que tener un panorama. Este es un punto muy importante a tener en cuenta, porque la palabra panorama es usada de una manera habitual y uno dice frases tales como, mira este panorama, o vamos a hablar del panorama que hay hoy con respecto a tal situación, y, y uno dice una meta, pero no es lo mismo.
fijar una meta no es lo mismo que tener un panorama, como dije hace un momento, porque esa palabra panorama significa una vista pintada que produce al espectador la ilusión de contemplar un horizonte extenso. Estamos hablando, lo voy a repetir, tener un panorama es una vista pintada que produce al espectador la ilusión de contemplar un horizonte extenso. Es meramente una ilusión. Al contrario de panorama sería visionar. Visionar. Eso sería el antónimo. La visión espiritual impulsa a la acción. Por eso, el doctor Wierwille nos dejó una frase, una de las tantas grandes frases que tiene, que dice, visiona grande, mantente simple. Mantenerme simple significa que uno debe día a día estar en armonía con la voluntad de Dios, que es estar en comunión. Simple es ser humilde, o sea, aceptar al punto de creer la voluntad de Dios. Repito, mantenerme significa que uno debe día a día estar en armonía con la voluntad de Dios. Simple es ser humilde, o sea, aceptar al punto de creer la voluntad de Dios. Eso es visionar. Y la ilusión, que dije hace un momento con respecto al panorama, viene del latín ilusio, I-L, ilusio, así como se pronuncia, y significa engaño o caramba. La ilusión es una imagen sin una verdadera realidad, sugeridas por la imaginación o causados por engaños de los sentidos. O sea, es algo transitorio, es algo fugaz. Eso es la ilusión. La palabra certeza, cuando dice el versículo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza en arameo se traduce como concreto. Algo concreto, algo exacto, algo completo. En el libro de Primera de Juan, vamos ahí por favor, en el libro Primera de Juan, vamos a leer algo referente también a este versículo. Primera de Juan capítulo 5 habla de dónde debemos poner nuestra confianza. 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No dice que si pedimos cualquier cosa, hay una diferencia. Una sola palabra puede cambiar todo. No es pedir cualquier cosa, sino conforme a su voluntad. Por lo tanto, debemos estar en sinfonía con Dios. También conocer sus promesas, también saber qué pedir. Y ya sabemos cómo. En el versículo 15 dice, de Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye,
Ese saber es la palabra griega ginosco. Y si sabemos por la práctica, porque lo practicamos, porque lo comprobamos, porque entendemos, si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa, ya dijimos que es de acuerdo a la voluntad de Dios, que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Repito, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, habiendo renovado la mente, porque esa es otra clave, nosotros renovamos la mente a la palabra de Dios, aprendemos cómo pedir, cómo orar correctamente, cómo recibir cualquier cosa de parte de Dios. Sabemos que nuestro deseo y nuestra necesidad deben ser paralelas. Sabemos que la tremenda capacidad de Dios es tan excelente y divina como su voluntad y que es certera. Como dije, y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, habiendo renovado la mente, como está escrito en el libro de Romanos, vamos a Romanos, por favor, en el capítulo 12. Y en el versículo 2 leemos otro súper conocido versículo, pero es un versículo que es tremendamente amplio en cuanto a lo que queremos hablar, que queremos comunicar. Todo el tiempo es adaptable a nuestra vida, como toda la palabra. El versículo 2, no os conforméis a este siglo, no nos amoldemos, no pensemos de esa manera, transformémonos, cambiemos nuestro ángulo, miremos como Dios mira, pensemos como Dios piensa, sino por el contrario, al no conformarnos a este siglo, sino por el contrario, transformaos por medio de la renovación. La renovación es cambiamiento para que comprobéis, y ese comprobar es por la práctica, viendo los resultados de nuestra creencia, de nuestro renovar la mente, para que comprobéis cuál sea, o sea, cómo es la buena y excelente voluntad de Dios agradable y perfecta, que es agradable y perfecta. Está disponible comprobar su perfecta y agradable voluntad, porque Dios quiere que lo probemos, que probemos y que comprobemos quién es Él, cuál es su poder y qué es lo que hace. Y comprobar su buena voluntad no es actuar con arrogancia, sino que es ser obediente. ¿Por qué? Porque Él pide que lo comprobemos. Él lo pide. No estamos actuando por nosotros mismos. Él nos invita a que lo hagamos. Así que eso también está disponible para lograr el propósito que nosotros, el objetivo al que queremos llegar, la meta que queremos cumplir. Y si no obtenemos un resultado, debemos evaluar lo que pasó. Porque en el camino que hay desde el momento que oro, que doy gracias, habiéndome fijado una meta, en ese camino pueden suceder muchas cosas. Depende de mí, siempre depende de mí, de mi comunión con Dios, fundamentalmente.
de mi constancia, de mi oración, de mi perseverancia, de no moverme ni a diestra ni a siniestra, porque cuando nos fijamos esa meta, cuando queremos tener el resultado, ¿qué pasa? Nos vemos ya en aquel lugar al donde queríamos llegar, nos vemos con el objeto que queríamos tener, logramos tener esa visión, ya nos vemos disfrutando de aquello por lo cual oramos, de aquello que le pedimos al Padre, y sabiendo que Él lo va a hacer, seguimos con esa constancia. Pero de repente puede haber una situación, un obstáculo, que nos pueden hacer tener miedo de no llegar a tenerlo. Puede generarse una duda que, que nos haga pensar si realmente lo tendremos, si realmente obtendremos ese resultado que deseamos y necesitamos con todo nuestro ser. Y nos puede jugar en contra la ansiedad también, porque los tiempos son de Dios, no son nuestros. No se trata de querer y tener de inmediato. No es el deseo o la ilusión, como dice, como dije más anteriormente. Todo lo que no esté afirmado, todo aquello que no tenga la consistencia que va de la mano de la oración, de la perseverancia, de esa espera, todo lo que no vaya de la mano de eso se pierde, se va a perder. Por lo tanto, cuando pueda surgir un bache, ahí hay que evaluar la situación, es de inmediato. Padre, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Y qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que corregir para poder llegar a destino, al lugar donde está aquello por lo que te oré? Mostrame, Padre, mostrame qué hacer, allanar el camino, porque oramos para que Dios allane ese camino. Pero sobre todas las cosas, dejamos en manos de Él, y es una condición, esta debería ser una de las condiciones primordiales, una condición sine qua non, es dejar en manos de Él. Yo dejo en manos tuyas, Padre, todo esto. Yo no puedo, no sé cuál es el lugar mejor, no sé dónde voy a estar mejor, pero yo quiero estar de esta manera, quiero estar en esta situación que me bendiga, donde yo puedo bendecir a alguien, o necesito y deseo tal cosa, y vos sabés, Padre, que mi anhelo es lograrlo, pero de tu mano. Entonces yo te entrego esto, dejo en tus manos todo lo que no está a mi alcance hacer, porque Dios no necesita que lo ayudemos. No, 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 lo único que Dios nos pide es que comprobemos su buena voluntad agradable y perfecta, que es agradable y perfecta, que es excelente, y que oremos, y que en el proceso hagamos algo, pero no es, no, nosotros no debemos hacer aquello que no podemos, es Dios el que lo hace. No debemos permitir que
esa sugerencia, ese miedo que viene como queriendo avanzar, se instale en nuestra cabeza y dejemos de tener la visión para poder lograr el objetivo. Hay una frase justa que el doctor Wilber escribió que dice que el temor del creyente ata la omnipotencia de Dios. El temor del creyente ata la omnipotencia de Dios. Es claro, Dios es el hacedor. Él es el único que tiene la respuesta para que nosotros podamos tener éxito en nuestra vida, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que está escrito. Por eso la importancia de poder conocer su palabra escrita, por eso la importancia de estar afinados espiritualmente, como dice la palabra, cosas que ojo no vio ni oído yo, y han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios hace todo. Nosotros tenemos esa condición, creer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cualquiera puede decir, vos estás loca, porque no ver las cosas y no asegurarte las cosas cuando vos querés algo, no averiguar tal o cual cosa. Y sí, obviamente que nosotros tenemos una manera, una conducta que siempre se inclina a querer saber lo lógico, pero la lógica de Dios es otra. Nosotros sabemos que es Dios el que nos está diciendo que lo involucremos, que lo dejemos participar en nuestra vida, que lo hagamos participar. ¿Cómo? Probándolo, comprobando su buena voluntad agradable y perfecta. Dios, yo confío en lo que vos escribiste, en tu palabra a través de hombres santos, lo que nos dejaste escrito. Y sé que vos vas a cumplir tus promesas como cada una de las que cumpliste hasta ahora. Porque hay desafíos y metas pequeñas y hay otras más grandes, pero las grandes también las cumple Dios, no solamente lo inmediato, sino lo mediato también. En el libro de Segunda de Pedro, por favor, vamos a leer un versículo, dos versículos en realidad. No, dije bien, uno. En Segunda de Pedro, el capítulo 1, y en el versículo 19 dice, tenemos también, además de todo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué versículo? La fuente, el manual donde Dios escribió cada promesa es su palabra, la palabra profética más segura. No es un libro cualquiera, es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Me entra la picazón y estoy pensando, ¿cuándo va a llegar aquello? ¿Cuándo va a llegar aquello? ¿Qué pasa? El tiempo se acorta y yo lo quiero ayer. Entonces,
¿Qué promesas tiene Dios? ¿Qué dijo Dios? Tercera de Juan 2, Filipenses 4:19. Y eso es pensar en la palabra. Eso es tener escrito está. Para que no haya nada que me impida voltearme hacia otro lado, perdiendo el objetivo al que quería llegar. Voy a leer una versión de este versículo. En lo personal me dio vuelta la cabeza, porque me hacía pensar primero lo voy a leer, en el versículo, perdón, segunda de Pedro 1:19, la traducción, nueva traducción viviente dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas, aún más. Ustedes, nosotros, deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras, presten atención acá a lo que viene, porque a mí en lo personal me conmovió. Espero que les llegue de la manera que está escrito. Porque sus palabras son como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Lo voy a repetir de corrido. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. ¡Qué versículo, Padre! ¡Qué potente que es! Las versiones esclarecen, en algunos casos, porque hay muchas, hay diversas, y bueno, ustedes saben, corresponden a muchas denominaciones a veces. Esta versión en particular es tan simple. A mí en lo personal me bendijo mucho y por eso quería compartírselas. Y con respecto a aquello que, como les vengo diciendo desde el principio, aquello que nosotros pedimos a Dios, quiero leerles un versículo en el libro de Salmos. En Salmos capítulo 37. Y en el versículo 4 dice, ¿están ahí? Salmos 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Clarito, ¿cierto? Eso resume todo lo anterior. Deleítate a sí mismo en Jehová, ocúpate de lo que Dios te pide, involucrate en los asuntos de Dios, habla su palabra, estudia, hace una retemoría, usa el escrito está, deleítate a sí mismo en todo eso, a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón, de acuerdo a su voluntad. Porque nosotros al leer, al estudiar, al haber aprendido y al tenerlo en la cabeza, sabemos qué es lo que está disponible. Y esa ventaja no la tiene cualquiera. Solo aquel que conoce la palabra, solo aquel que aprendió lo que Dios dice en ella.
Ocuparnos en los asuntos de Dios nos hace estar centrados en lo útil y provechoso mientras llega la respuesta. En el libro de Salmos, ahí mismo, pero en el capítulo 119 y en el versículo 140, ahí cito, 140. Yo digo, Salmo 119, estaba leyendo hoy, si habrán prestado atención, tiene nombres que encabezan durante, o sea, cada tantos versículos encabezan esos versículos un nombre. Y ese nombre que encabeza el versículo son las letras del alfabeto hebreo. Es algo curioso, me llamó la atención. Yo decía siempre, ¿cómo puede ser? ¿A qué se refiere? Yo creí que eran nombres de personas, no. Son los nombres de las letras que corresponden al alfabeto hebreo. Pero bueno, Salmo 119, en el versículo 140, que dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Sumamente pura. Como estábamos oyendo, como oyeron hoy cuando les leí, la palabra profética más segura y sumamente pura. Y la ama tu siervo. Nosotros ya no somos siervos. Y así como Hebreos 11:1 nos enseña lo que significa creer y nos da todos los ejemplos, habla del Antiguo Testamento, de ejemplos que tienen que ver con el Antiguo Testamento, como les nombré hace un momento de Abraham, nuestro padre en la creencia, paradójicamente. La nueva traducción viviente de este versículo, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo, dice, tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa, por eso las amo tanto. Qué belleza, ¿cierto? Y si recuerdan, de acuerdo a la clase fundamental, la PPDA, cuando hablaban de someter la prueba, perdón, a someter a prueba la palabra, tiene que ver con un versículo que les voy a compartir a continuación. En Salmo capítulo 12, en el versículo 6, que dice, la palabra de Jehová son palabras limpias, puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y vuelvo a leer el anterior. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. De esa palabra habla. ¿Sí? Purificada 7 veces. Así es la palabra de Dios. ¿Cómo no creer en las promesas? ¿Cómo no fijarnos un objetivo? ¿Cómo no confiar y poner en manos de Él aquello por lo cual oramos? ¿Cómo no hacerlo? Si Dios dejó todo escrito. Siendo hijos, ¿cómo no vamos a usar el nombre de Jesucristo para tener esto? ¿Cierto? En Isaías capítulo 26, por favor. Isaías 26, Isaías 26, versículo 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Qué aval que tenemos, ¿eh? Qué respaldo que tenemos, si confiamos.
Solo de la mano de Dios, solamente de la mano del Shaddai, el Todopoderoso, veremos realizados nuestros sueños que se hacen realidad cuando creemos. No es ni un panorama, ni una ilusión, aquello por lo cual uno puede orar sabiendo que vamos a recibir algo de parte de Dios. Hebreos 11 es digno de ser leído todo, todo. Les voy a volver a leer un versículo porque, no solamente porque me bendijo, sino que hay versículos que son no solamente para comparar en una versión, sino para encuadrarlo. En 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es la que esclarece. Las promesas de Dios son la garantía de que vamos a tener el resultado. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradezco por la bendición que significa poder hablar de tu palabra, porque habiendo leído una y otra vez versículos comunes, versículos conocidos por todos, dejan de ser comunes cuando vemos lo magnífico que es instalarlos en nuestra mente, usar cada una de las palabras, creyéndolas, entendiendo que vos sos el hacedor, sos el Shaddai, el Todopoderoso. Gracias, Padre, por ser hacedor de milagros, porque todo aquello que parece imposible, vos lo haces real, Padre. Gracias por ese camino allanado que siempre tenemos delante nuestro hasta llegar a la meta y cortar el cordón cuando llegamos al final. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesucristo, por cada uno de los que oyeron, por aquellos a los que llegue y por tu palabra, Padre, porque corra, porque se divulgue, porque no haya impedimento para aquellos que quieren creer, para aquellos que quieren obtener éxito en cada uno de los emprendimientos y cada uno de los objetivos que siguen. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, Marcela. Excelente enseñanza.